Buenas noches, queridos amigos. Es viernes y la mente lo sabe. Y hoy estamos transmitiendo el programa número 29 de En el Tintero del Escritor. Un programa muy especial que va a tener 2 capítulos, desde ya te lo digo, y que vale la pena que te quedes con nosotros porque traigo a 2 profesionales, a 2 psicólogos de gran trayectoria que te voy a presentar en un momento más. Y el tema es de suma importancia para ti, para las personas que conoces, porque puede haber alguien que esté padeciendo esto y aquí vas a encontrar cómo salir de ahí. No te lo puedes perder. Así que te invito a que te quedes a partir de este momento y sin más, arrancamos como siempre lo hacemos. Soy Rodrigo Dávila en Vender Vendiendo y este es el programa En el Tintero del Escritor. Bienvenidos. Hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy particular que se llama saliendo de la depresión. Y para eso he buscado a 2 grandes amigos que son profesionales de gran trayectoria. Ambos son psicólogos, ambos son coaches y ambos han trabajado por muchos años con las personas. Me refiero a la doctora Rocío Mesén, que nos está visitando desde la bella ciudad de San José en Costa Rica, y al licenciado Jaime García, que nos está visitando desde la tierra cuscatleca, El Salvador. Hoy he puesto títulos académicos porque se me hace sumamente importante destacar la capacidad de estos ponentes para hablar de un tema sumamente importante que ha venido a gestarse aún más después de la pandemia. Como dije, ambos son psicólogos y tienen una trayectoria que les da el carácter de experto para poder hablar de este tema. Así que sin más, te pido que te involucres en este programa, que preguntes, que hagas comentarios y que disfrutes con nosotros toda esta ponencia. Quiero dar la bienvenida a Rocío y quiero dar la bienvenida a Jaime. Rocío, Jaime, qué gusto me da tenerlos acá. Un fuerte abrazo para ambos hasta San José y hasta El Salvador. Rocío. Está el micrófono en mute. Gracias, Rodrigo. Gracias, Jaime. Qué placer estar de nuevo compartiendo alguno de estos espacios donde realmente la vida misma nos une con temas que a todos nos pueden suceder, a nosotros, en nuestra familia, a cualquier profesional, a cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier país. Así es que sin fronteras, desde la psique, desde nuestras emociones y especialmente desde nuestro corazón para todos, una posibilidad de cómo salir adelante en medio de situaciones de depresión. Excelente, Rocío, bienvenida, muchísimas gracias. Jaimito. Bueno, bienvenida a este foro, Rocío, y gracias, Rodrigo, por permitirme inicialmente compartir con ambos, con la doctora Rocío Mesén de Costa Rica, que tremenda profesional y con grandes aportes para la sociedad. Y bueno, aquí, gracias, y a compartir sobre un tema tan apasionante, tan complejo, pero de importante trabajo, sobre todo para ir en avanzada y en nuestro propio desarrollo. Pues vean, yo he estado en las últimas casi 30 semanas, este es el programa número 29, de hecho ustedes han estado en otros programas conmigo en el Tintero del Escritor,
platicando de diferentes temas. Hemos hablado de temas motivacionales, de temas de crecimiento personal. Hemos tocado, invitado a muchos coaches que nos han traído sus temáticas. Hemos tenido psicólogos y creo que ha sido una combinación en el crecimiento personal durante estas ya 29 semanas que en lo personal me han servido mucho el aprender de cada persona que ha estado acá. Hemos hablado de crisis, de cómo solventarlas, de cómo resolver problemas, de cómo soltar el pasado, de cómo tener una meta, de cómo plantear un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quería terminar esta primera batería, que la vamos a terminar en el programa número 30. Nosotros vamos a tener 2 episodios del programa 29, porque en abril vamos con un nuevo formato. No quería terminar sin hablar de un tema sumamente importante como es la depresión. Claro, no la quiero ver solo como un problema, sino que quiero ver el camino que le puede ayudar a las personas que nos ven en este programa. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque creo que en este confinamiento que sufrimos el año pasado, o sea, muchos hemos regresado al día a día, muchos estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer para desenvolvernos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestros negocios, pero muchos también han salido deprimidos y no saben que lo están. Han ido sucediendo cosas que han ido cambiando en sus vidas, han experimentado situaciones, no sé, de desgano, de falta de interés, problemas de apetito, dolencias, tristezas, miles de cosas. Y creo que la depresión es un término o una condición emocional o un trastorno emocional que debe de conocerse porque como ya lo platicábamos, a veces podemos tenerlo sin siquiera saber que está ahí. Así que quiero empezar con la pregunta básica. ¿Qué es la depresión y de dónde nace? ¿Cómo es que aparece en nuestras vidas? Rocío. Bien. A ver, vamos a encontrar, como dijimos siempre en San Google, todas las respuestas que necesitamos para saber acerca de diferentes formas de entender la depresión. Pero lo que vamos a entender primero es que los términos clínicos muchas veces se vuelven como una cotidianidad. Entonces, no sé si les pasa, pero a diario escuchamos personas diciendo, ay, vieras qué terrible, ando con la depre. La depre se nos Sí. convierte como en una forma de expresión acerca de una tristeza, pero que estoy confundiendo realmente la profundidad del término desde la patología. O sea, realmente la depresión es un concepto que nace dentro de los procesos médicos y se vive desde cualquier estructura, en la neurosis, en la psicosis, en la niñez también, en las etapas etarias, en cualquier etapa, en la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta, en la vida de las personas mayores. Entonces, vamos a pensar en la depresión en este, por lo menos en este espacio, donde hablamos de una tristeza profunda y vamos a hablar en esta primera parte desde ese punto donde nosotros no podemos decir de dónde viene ni por qué sucedió. Número uno es una tristeza que se instala en el cuerpo. ¿Cómo se instala? O sea, ya yo como persona tengo una batería de emociones y puedo hablar que a veces estoy alegre, a veces estoy triste, que siento ira, que siento enojo, que siento dolor, etcétera. ¿Ok? Y las emociones me permiten. La tristeza es una emoción más que me permite, pero cuando hablamos de una tristeza instalada, es cuando decimos, me levanto y estoy triste, desayuno y estoy triste, estoy con un grupo y me siento solo y además estoy triste. O sea, es una instalación de la tristeza donde no puedo hacerme responsable porque es una tristeza de una voluntaria forma inconsciente de sentir en el cuerpo donde no la puedo procesar, no puedo sacarla, no puedo señorear sobre ella. Entonces, esa tristeza me hace de alguna manera como una invasión a nivel del ser que me hace sentirme totalmente como caído. Esto es como una situación de desánimo, no tengo ganas de hablar,
si me preguntan si estoy bien, la cultura me dice que tengo dos formas de responder. Ah, sí, todo bien, todo bien, porque tengo que mantener esa apariencia, porque no puedo comunicar de dónde viene la tristeza. Si yo le digo, Jaime, es que vieras que estoy súper triste, y él me pregunta, ¿por qué? Ok, y yo le tengo que decir, no sé. Entonces, o sea, ¿cómo no vas a saber por qué estás triste? No sé. O sea, todo está bien en casa, amiga, todo está bien en casa. ¿Qué es lo que pasó? No sé. Ok, porque no siempre detona una tristeza profunda de una situación. Y muchas veces tenemos además que vivir la depresión como algo que esconder porque no sabemos, no podemos apalabrarla, no podemos decir qué es lo que está sucediendo y entonces hay que seguir adelante y es como cuando se me ocurre hacer esa metáfora como cuando una mujer va caminando por la calle con sus zapatos de tacón, se le quiebra el zapato, perdón, se le quiebra el tacón y o sea, primero el glamour y hay que seguir caminando como si nada. Y resulta que mi cuerpo no aguanta poder caminar igual. ¿Por qué? Porque algo se quebró. En la tristeza profunda, en la depresión, algo se quiebra en el ser. Y de ese algo no siempre podemos dar una explicación. Jaime. Jaimito, tenés el mute, Jaimito, el micrófono. Yo respondo aquí, retomo lo que Rocío nos plantea y yo quisiera situarlo sobre 3 puntos básicamente. Y hasta quién hablarle sobre este tema de las expresiones de tristezas que pueden ser complicadas y nos pueden llevar a algún tipo de dificultades que clasificamos como depresión en sus distintos niveles. Creo que no nos interesa hablar tanto del concepto como tal. Ya creo que lo que nos ha explicado Rocío nos da mucha claridad sobre lo que significa esto, pero sí es importante trabajarlo cómo se siente, qué se siente. Y ahí a lo mejor voy a invitar después a Rocío que nos desglose un poco esa sintomatología. Pero el tercer punto, y es lo que en realidad a mí me interesa más, y eso es lo que más trabajo yo, es hacia dónde vas a ir con eso. Entonces yo quisiera nada más puntualizar una primera parte antes de ver lo que se siente. Ya decía Rocío, es un quiebre en el ser. Y eso es lo que está pasando con la persona que expresa este tipo de manifestaciones. El ser humano es un ser, es un ente integral e integrado. Y convergen todas las condiciones. Y nuestro sistema psíquico está determinado para que nosotros actuemos y busquemos siempre la felicidad. Es un elemento sumamente importante. Ahora, si eso es así, ¿por qué de repente nosotros tenemos expresiones emocionales que nos complican? Como en este caso la tristeza, que nos puede llevar en un momento prolongado a mantenerla y vivirla. Y en algunos casos, hasta aceptarla. Nuestro sistema no está diseñado para que nosotros vivamos sobre ello, es todo lo contrario. Pero sí ocurre, porque hay una combinación, hay una integración entre nuestro mundo de pensamiento y nuestro mundo emocional. Y cuando esta emoción, que no necesariamente sabemos la razón por la cual surge, pero cuando ese mundo emocional nos apodera, los pensamientos se sintonizan y aparecen una serie de ideas que te repites constantemente y que te reproducen el sentimiento de tristeza. Ahí va a ser importante el poder intervenir, pero antes de eso es importante que sepas identificar. O sea, algunas personas dicen, como ya decía Rosy, ¿y cómo estás? Hoy me siento un poco depre, o me siento un poco triste. Esas son expresiones coloquiales, que no necesariamente es real. O
sea, no necesariamente estás triste. La tristeza como emoción está fuertemente vinculada con una separación de algo y mucho de ello con una pérdida de algo. Tú pierdes y eso te lleva a un sentimiento de protección que tiene que ver con la tristeza, pero será temporal. Ahora, habrá que ser lector de ti mismo para que puedas identificar si estás entrando a estados ya más difíciles que te pueden complicar. Y ahí es un punto importante. Entonces yo ahí te pasaría ya la pelota, Rocío. Pero Estoy antes, entrando en ese proceso. ¿Cómo identifico? ¿Qué identifico con ello? hay algo que me llama la atención de lo que están comentando y yo lo quiero ver desde el lado, o sea, yo no soy psicólogo, sino que lo puedo ver desde el lado de la persona que lo está padeciendo y de repente hay cosas que parecen sencillas, pero no lo son tanto. Por ejemplo, Rocío comentó que no podemos externar de dónde nace nuestra tristeza. O sea, podemos decir ando triste, pero no lo externamos. Y esa es una costumbre humana de siempre dar el ancho, dar la talla, aparentar lo que no está sucediendo, porque estamos sujetos a demasiados juicios, pueden existir miedos. Y Jaime comentaba al mismo tiempo las repeticiones mentales que se van generando sobre un estado emocional donde de alguna manera la persona que está deprimida va reafirmando su estado y cuando reafirmamos, entiendo yo, de alguna manera que aceptamos y nos vamos como acomodando. El problema es que vamos perdiendo el empuje, la energía, las ganas, las metas, los deseos y de repente no es que nos acomodemos a estar deprimidos, sino que vamos con una vida más despacio, más quieta, que no nos exija tanto o que no nos ponga en riesgo otra vez de sufrir lo que hayamos tenido que sufrir en ese quiebre que hubo en el ser que decía Rocío, para que no se repita. Entonces, aquí hay alertas grandes. La gente se calla, nosotros sabemos que podemos ayudar, pero la gente se calla y no hay manera de poderlos ir sacando. ¿Cómo trabajamos esta parte, Rocío? Mira, voy a hacer lectura específica de una frase de Sigmund Freud que súper sencilla y o sea que nos coloca en algo que de verdad nos puede disparar una buena polémica con respecto a esto. Él decía, pero no olvidemos, en Interés a nuestro estudio, que tampoco el hombre de hoy, hace 100 años, se siente feliz en su semejanza con Dios. Entonces, Jaime nos decía, estamos hechos, estamos creados para vivir, ¿verdad? En una posibilidad de agradecimiento y ese agradecimiento, esa gratitud nos da una vida llena como de momentos de alegría, de felicidad. Pero resulta que la cultura, desde hace 100 años, lo está diciendo Freud, o sea que el hombre no está feliz por la semejanza que tiene a Dios, porque no es Dios. Como no puede tener el control de todo, ¿ok? Entonces de ahí en adelante empieza su infelicidad, porque no puede tener el control de todo. Por ejemplo, no sé cómo es que cada quien tiene sus emociones y imagínaselas en un frasco, por favor, y que cada emoción tiene un color y si no, pues entonces vemos esas producciones de Disney como Intensamente, ¿verdad? Donde cada una tiene esta tristeza y esta alegría y está enojo, ok, porque en nosotros viven y habitan todas esas emociones, pero ellas se activan con una situación que tenemos, que es una historia de vida. Y esa historia de vida está sujeta a una familia con la que crecemos. Entonces, se me ocurre pensar en este momento para hacer esto bastante dinámico. Si en tu casa, cuando vos tenías 6 años o 7, quebrabas este vaso, ¿verdad? Se quebró, se cayó, fue un accidente, se cayó. Ok, ¿cuál sería la reacción de la persona que te está, tu papá, tu mamá, que está con vos, frente a eso que se quebró? ¿Qué te dicen? Por ejemplo, cada quien tiene su forma. Cuéntenme ustedes, ¿qué les dirían para poder continuar?
Vamos a ver, las personas que nos están viendo, por favor comenten. Quiero saludar también, aprovechando a Doraide, que nos está viendo desde Guatemala. Le parece muy importante el tema. Gracias, Doraide, por estar aquí. También tenemos a Miller Becerra, que nos está escuchando desde Nueva York. Fíjate que yo quisiera participar en tu comentario. Adelante. Y es algo que pasó este día. Yo estaba en mi oficina este día y fíjate bien cómo podemos reaccionar y cómo podemos impactar en el otro, sobre todo teniendo en cuenta desde nuestro seno familiar. Esto no ocurre en mi familia, pero sí es algo que se puede ilustrar. Estaba en la oficina trabajando y tuve que hacer alguna evaluación psicológica y este es el día que llega la señora que me contribuye, que me ayuda en el tema de la limpieza. Y estaba haciendo la limpieza cuando de repente movió uno de los cuadros que yo tengo y se cayó. Por fortuna era un cuadro sólido y no pasó nada. Pero la señora se me quedó viendo así con un sentimiento de culpa, y ojo con la palabra, ¿verdad? Y se me quedó viendo y empezó a buscar en la parte de abajo y lo agarró y se dio cuenta que no pasaba nada. Y me dijo, fíjate bien para tu pregunta, Rocío, menos mal que es fuerte y firme. Muy bien. Entonces yo le respondí, y si hubiera sido débil y frágil, lo que hubiera pasado es que se quiebra. ¿Y cuál es el problema? Que se quiebre. No somos Excelente. eternos. No somos Exacto. eternos. Pero fíjate lo que voy, a lo que más me interesa por tu comentario. Y ella me dice, qué bonito piensas, me dijo. Porque la mayoría de las personas seguramente hasta me hubieran dicho algo negativo. Okay. ¿Cómo estás recibiendo la información desde tu seno familiar que te impacta en tu mundo de creencias sobre la forma en que te enfrentas a las cosas? Precisamente a eso voy. Interesante. Precisamente esa señora, la forma en que te miró es la misma forma en que la miraron a ella cuando tenía 6 años. Eso es precisamente un aprendizaje social. A ella vuelve a ver con esos ojos, a ver cómo reaccionas vos, porque ella en su mente tiene registradas aquellas formas en que la trataron, le contestaron cuando alguna vez se le cayó algo en su casa. O sea, nosotros tenemos un registro de vida y entonces en ese registro, ahí es donde formamos las creencias. ¿Qué le pasó a ella? Ella creyó que vos podías reaccionar de una manera que tal vez ella había sido culpada, responsabilizada o castigada en otro momento. Entonces, tenemos que tener clarísimo que cuando estamos compartiendo con las personas, nosotros vamos a reaccionar con aquello que nosotros aprendimos, a menos de que haya tenido, qué bonito piensa. ¿Por qué qué bonito piensa, Jaime? Puede ser que Jaime haya tenido un aprendizaje y que haya tenido un proceso de reaprender para poder contestar de esta manera, porque su vida no está pegada al cuadro si hubiese sido frágil. ¿Ok? Entonces, como ese cuadro, y voy a tomar entonces el ejemplo, como ese cuadro sólido es cuando nosotros nos caemos y muchas veces, ¿ok? Estamos sólidos y podemos levantarnos de en medio de aquello que hubiésemos creído que nos iba a botar. Pero cuando las personas han crecido y han hecho un proceso de renovación en su entendimiento, aun cuando hayan tenido un aprendizaje en casa donde les pegaban porque se les cayó el vaso de leche, tal vez ni siquiera se regó, o se quebró, pero resulta que le decían, es que usted, manos de mantequilla, para no decir otras frases, ¿verdad? Usted, y entonces esa persona entra en una tristeza. ¿Por qué? Porque se ve minado aquello que tenía que sentir acerca de un objeto. Es lo que vos dijiste, se quebró. Pero cuando se trata del ser, ¿ok? Entonces muchas veces nos comportamos igual. ¿Cómo es que vamos a decir no importa que seamos frágiles, podemos quebrarnos? Hay una parte de eso que es necesaria. Tenemos que decir lo que estamos sintiendo.
Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a un momento de tristeza profunda cuando podemos decirle a otro realmente, me siento quebrado internamente? Ahora, uno no puede hablar con cualquiera acerca de eso, porque todo el mundo te Eso te iba va a a decir, decir. ay, pero tienes que ser muy fuerte, eso no es nada, eso se pasa, ¿ok? Exactamente. Como me decía en algún momento un doctor, me decía, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es la peor fractura que usted ha atendido? Y él contesta, la suya. ¿Por qué? Porque la suya es la que usted sabe cuánto le duele. Entonces, en un momento de tristeza, solo vos sabés cuán triste estás. Entonces, necesitas hablar con la persona que sí sabe acerca de la tristeza. ¿Por qué? Porque ella te va a decir, tu tristeza tiene valor y tenemos que trabajarla para que no te quedes ahí atorado en tu tristeza. Tiene valor, ¿por qué? Porque si te está doliendo es porque Jaime mencionaba, tenés una pérdida de algo. ¿Ok? No podemos negar que nuestra cultura se quiebra con mucha facilidad y que entonces estoy deprimido a eso que decíamos, ay, qué depre tengo, amiga, es porque a alguien que se estaba poniendo sus, no sé, sus panties y se le dañaron porque se dañaron con sus uñas o con un anillo, qué triste, las acabo de comprar. Es una expresión que tenemos pegada, qué depre, porque yo creí que me iba a quedar el corte de cabello de tal manera. Entonces, quiere decir que esa persona realmente siente tristeza porque le quedó el cabello de otra manera. Se llama insatisfacción, ¿ok? Y puedo expresarlo por medio de la tristeza, pero, pero hay personas que se quedan pegadas porque se cortaron el cabello y les quedó mal. Sí, señores, hay personas que se quedan pegadas porque una cosa que podríamos decir de la vicisitud de la vida, de la trivialidad, y resulta que se quedaron pegadas ahí. ¿Por qué? Porque está detrás todo el aparato psíquico que la acompaña, toda la historia de vida que la acompaña. O sea, siempre todo te sale mal, ahora nadie te va a querer, todo el mundo te va a criticar. Entonces, está todas las creencias que están recogidas a través de una historia que nos hace de alguna manera quedarnos pensando que ahora sí, qué mal me veo, ahora sí, qué mal estoy, me siento triste y no quiero volver a salir hasta que me crezca el pelo. ¿Ha tenido personas así? Hay personas así. Es interesante el punto de las creencias. Voy a aprovechar para saludar. Nos está saludando Ana Patricia desde Guatemala. Excelente tema. Gracias, Ana Patricia, por estar aquí. Y tenemos un comentario de Daniel Someta. Gracias, Daniel, por estar aquí, como siempre. Se los leo. Dice, feliz noche brillante, estimado Rodrigo Dávila, Rocío Mesén y Jaime García. Un enorme gusto. Tomando como referencia a lo que expresó Paulo Coelho, no te ahogas por caer en el río, sino por quedarte sumergido en él. Si en algún momento de la vida transitamos por el terreno de la depresión, el miedo y la tristeza pintando cuadros en nuestra mente, debemos impulsarnos con la resiliencia nos quedamos. Para llegar. ¿Perdón? Hola, hola. Perdón. Debemos impulsarnos con la resiliencia para llegar al terreno del anhelado estado de flow, fluir. ¿Quién comenta? ¿Jaime? ¿Jaimito? Hola, hola. ¿Rocío? ¿Rocío, Jaime? Bueno, creo que tenemos problemas nuevamente. Yo podría decir definitivamente, Daniel, que es muy certero el tema de que te puedes quedar atrapado cuando te quedas sumergido en el caudal de la depresión. El problema que tenemos es que a veces nosotros no tenemos como las armas para poder salir de ahí y empezamos como a patinar en mojado
queriendo intentar cosas por lo que Rocío estaba comentando de las creencias. O sea, estas creencias son las que hacen que nosotros estemos definitivamente atados a responder a estímulos como estos de una manera, diría yo, ni siquiera consciente. Es inconsciente y aprendida porque nos educaron de esa manera y es de débiles en algún momento quejarse. Y el problema de que la gente se quede escondida, a mí me ha tocado, lo vi una vez, Rocío, te cuento, en Guatemala ya he contado este pasaje de una persona que al terminar la conferencia se acercó a mí y me comentó que había pasado, no recuerdo si eran 25 o 35 años cargando un problema emocional con quiebre familiar por ese mismo problema, sin poder perdonar, sin poder nada, porque se sentía todavía dolida de lo que le habían hecho 3 décadas atrás. O sea, y esa es una, entendería yo, depresión de alguna manera, en un caso como encapsulado, pero que te va minando tus otras áreas de desarrollo, que es lo que decía Daniel. Al final, Rocío, imagino que si bien es cierto, esto es temporal y lo puedes salir de ahí, pero si tú te vas quedando en ese fanguito y vas acomodando al niño, pues vas cargando el niño y te vas acomodando a vivir con él, creo yo. Claro, claro, estás hablando de cosas paralelas. Por ejemplo, la falta de perdón, ¿verdad? Te crea un enojo, pero debajo de ese enojo hay un dolor por la pérdida del ser amado que se rompió con vos en un momento dado. Y ese dolor causa una tristeza profunda porque, bueno, ¿quién no se ha majado el dedo poniendo un clavo, verdad? Y todas las reacciones y todas las emociones al mismo tiempo, ¿verdad? Pero lo que siento es el dolor. Lo que siento es el dolor y entonces prácticamente por alguna razón, en forma de creencia, aparece la emoción que me va a dar la posibilidad o de sacar mi dedo del lugar donde me majé, ¿verdad? Y chineármelo si acaso fuera del caso, o decir y enojarme y decir y tirar el martillo y romper el piso y hacer demás, ¿verdad? O simple y sencillamente tener una gran tristeza y decir, a, a mí siempre me pasa, a mí siempre lo pasa lo mismo. Tenés que bajar el volumen high ahí porque estamos con el eco. Perfecto. Entonces, es muy importante, pero entonces aquí aparece la palabra mágica. La palabra, una de de los conceptos que viene incluso de otras formaciones, llamada resiliencia. La resiliencia como primera herramienta para poder pensar que las personas pueden salir adelante de todas las dificultades que enfrentan. Las dificultades no son la tristeza, la tristeza es el talante que nosotros le damos de poder a aquella situación que estamos viviendo. Entonces, le damos ese poder y entonces contraemos todo nuestro ser y ponemos a la emoción de la tristeza a solamente generar esa situación en nosotros, y la tristeza abruma a tal forma nuestro pensamiento que no nos permite poder entender que tenemos herramientas dentro de nosotros para salir de la tristeza y poder aliviarnos. Ahora, estoy hablando claramente de que la depresión no es algo que uno elige conscientemente, pero en algún momento hay una cobardía moral que tiene nuestro ser cuando se queda plasmado en esa tristeza, cuando se queda amarrado. ¿Por qué? ¿Por qué moral? Porque no puedo responder ni con mis valores, ni con mis principios, ni con mis creencias, no puedo responder con nada. Estoy atrapado en eso, me quedé como en un fango. Entonces, tenemos que buscar un carro con cadenas que nos venga a sacar. Las herramientas que nos permiten salir adelante tiene que ver con reconocer que necesitamos ayuda, buscar ayuda del profesional adecuado y responsable que me pueda ayudar a apalancarme para poder salir de ese fango que tengo. ¿De acuerdo, Jaime? Mira, yo disculpe porque falla a veces
Aquí está tu comentario, problemas con la conexión. Sí. Y también hay un saludo desde Costa Rica de Orestes González. Excelente tema. Saludos desde Costa Rica. A ver, yo quisiera una vez más retomar tu expresión. Y tú dijiste acerca del ejemplo que estaba colocando que había reaprendido. Ese es un elemento fundamental en este proceso. Tanto las ideas y emociones que se asocian a esos síntomas de sentirte triste, decaído, sin ganas de comer, con poca hambre, con el deseo de estar encerrado, no salir, son elementos que están sucediendo, pero que los has ido aprendiendo. No es que, ok, qué interesante. no es que naciste con ello, los has ido aprendiendo. Pueden haber algunos detonantes en tu sistema de personalidad que puedan volverte como más frágil para ello. Vulnerable. Pero no es que tú eres ya una persona así. Si lo has aprendido, puedes reaprenderlo. Y aquí viene la parte importante en ello. Porque tiene que ver con cómo conectas todo tu sistema de ideas y emociones con el interés de obtener aquellos recursos personales, ya decía Rocío, la resiliencia, por ejemplo, para que puedas salir adelante. Y una de las cosas que yo personalmente trabajo mucho sobre esto es que a la gente hay que proponerle la posibilidad de su imagen del futuro. Contigo, Rodrigo, hemos platicado mucho de esto, que la gente tenga una aspiración agradable de su futuro se vuelve importante y no tanto anclarse en una parte no adecuada de lo que yo llamo la tríada de la comunicación interna. ¿Y por qué me pasó esto? Y cuando empiezas con el por qué, lo que estás es agarrando el camino distinto a la salida del problema, porque empiezas a buscar culpable, empiezas a buscar situaciones que te lo reafirman y lo que está ocurriendo es una espiral hacia el fondo. El espiral hay que ser el contrario. O sea, el por qué, ¿por qué pasó? ¿Quién sabe por qué pasó? Por alguna razón. Como decía un colega colombiano, el pasado es como una biblioteca que únicamente debe de irse a ella para consultarlo. ¿Qué pasó? Pues algo pasó, pero ya pasó. Ahora hay que ir hacia adelante. Entonces el anclaje de tu mundo de las ideas hacia la conquista de nuevas condiciones te va a dar esperanza. Y eso es lo que te va a permitir ir avanzando en este proceso. Porque ciertamente el tema de anclarte en la tristeza tiene que ver, como ya decía Rocío, en una serie de ideas que se asocian con las pérdidas y pérdidas que pueden estar asociadas con culpas. Entonces, por lo tanto, hay que ir hacia adelante. Aquí vamos a un punto importante que es el hecho del aprendizaje. Interesante cómo nosotros hemos ido aprendiendo a vivir en la depresión porque no tenemos idea de cómo hacerlo de otra manera y podemos hundirnos. Pero la resiliencia también se puede aprender y podemos aprender a ser fuertes y podemos aprender a tener no esa cobardía moral que decía Rocío, sino a ser valientes y enfrentar lo que tengamos que enfrentar con resiliencia, pero tenemos que aprenderlo. Entonces aquí es un punto de quiebre, o sea, es un parteaguas, donde la persona tiene que decidir si levantar la mano y decir, necesito ayuda y encontrar los canales adecuados o quedarse quieta en ese caudal de tristezas y tormentos que lo único que va a hacer es que la vida sea gris y no tenga una mirada agradable hacia el futuro. Ustedes trabajan con estas personas, ustedes están acostumbrados a acompañar a estas personas y en esa misma experiencia que ya tienen, para los que todavía tenemos creencias, llamémosle entre comillas, de que ir al psicólogo es que estoy loco o cualquier otra cosa,
sea, ¿cómo rompo yo eso y cómo puedo entrar en este proceso de acompañamiento? Cómo encontrar, cómo escoger a este profesional y qué es lo que hacen ustedes para ir acompañando y fortaleciendo la mente y las creencias de esta persona para que pueda ir saliendo. Rocío. Sí, voy a atreverme a ir un poco atrás con lo que dijiste para reafirmar algo. La herramienta es, la culpa es la herramienta número 1 que nos va a anclar precisamente en la tristeza, ¿verdad? Entonces, importante. La culpa nunca es positiva. La culpa siempre va a buscar que el otro tenga la culpa, ¿verdad? Es un condicionamiento social, ¿verdad? Ustedes recuerden en los juegos de niños, ¿quién rompió la pelota? ¿Quién la tiró al otro lado? Ok, no nos enseñaron a decir yo y a más bien decir, te voy a premiar por decir yo, sino que nos castigaban. Entonces, ve cómo vienen los aprendizajes desde muy atrás, ¿verdad? Y pues sí, pues si yo quebré el vaso, yo digo, quebré el vaso, y bueno, lo más que puedo decir es, perdón, de verdad no lo hice al propio, y cuando alguien lo hizo al propio, decir, y la verdad es que tenía mucha cólera y lo tiré al piso, y ay, qué pena, pero la verdad ahora tengo que pagar las consecuencias de lo que hice. O sea, esa es la estructura adecuada, poder ser una persona responsable de mis emociones. Si yo dije algo que te ofendió, yo pido perdón. Ya yo cumplí con mi responsabilidad de decir, te juro que esto o no va a volver a pasar o no lo quiero para nuestra relación. Pero el tema es que muchas veces decimos, no, pero es que siempre lo haces. Y entonces, en esa búsqueda del otro, entonces quedamos victimizados todos. A final de cuentas, esa es la búsqueda que tiene el ser humano, de decir, pobrecito yo, estoy muy triste. O sea, ¿por qué no decir, esta es una situación que estoy viviendo y la resiliencia me da la posibilidad de resistir? O sea, salga desde el polvo con lo que tenga y sea capaz de seguir adelante. No nos podemos quedar pegados en eso. ¿Por qué? Porque a raíz de eso, ¿ok? Es que vamos a poder reaprender. Entonces, de haber estado ahí en el fango, es de donde voy a aprender. Rodrigo mencionaba acerca de estos momentos que hemos pasado en el encierro, el 2020, y todavía muchas personas están en sus casas y demás, ¿ok? Y cómo estamos viendo, y hay estudios ya en España, por ejemplo, de que hay una pandemia más fuerte que es de la salud mental, o sea, de la falta de salud mental. ¿Por qué? Porque la gente no estaba acostumbrada a estar en su casa y mucho menos a tener la convivencia con sus familiares. Es más, yo tengo personas que han tenido conflictos de familia muy importantes a partir de tener que estar en la casa. ¿Ok? Pero entonces, el conflicto puede ser el que sea, pero cuando la tristeza me atrapa y yo estoy tratando de salir y no puedo, comienzo a echarle la culpa al otro. ¿Por qué? Es que desde que estamos aquí encerrados en la casa, entonces esta tristeza de no poder salir, o sea, mira, te da la posibilidad de replantearte cómo era tu vida antes. ¿Por qué estabas tan acostumbrado a buscar alegría fuera de casa? Ok, a replantearse la vida misma, no solamente la tristeza que esté viviendo. Ahora, creo que tenemos que redefinir un punto. O sea, la persona no quiere estar deprimida, no quiere. Es más, es como decir que vas caminando y te van cayendo sacos de arena en la espalda y vos decís, ay, qué raro, cómo me pesa. Qué dolor más increíble tengo, cómo me pesa, y te cae otro y vos decís, qué raro, o sea, es que yo siento como que algo me está pasando. Es algo que se lleva, ¿verdad? Y que deviene hacia vos. Entonces, no quiero estar deprimido, pero resulta que hay algunas situaciones de vida que me hacen anclarme en la depresión. Porque si no quiero estar deprimido, definitivamente busco herramientas para salir. Pero si yo no tengo esas herramientas y no busco cómo salir, comienzo a victimizarme y a decirme, es que yo estoy muy triste. Y estoy muy triste y estoy muy triste. Y o sea, y hay personas que están en ayuda por años
y no salen de la depresión. A ese punto es al que quería llegar. De que Excelente. hay personas que tienen ayuda, que incluso que toman medicación y no salen de la tristeza, porque se hicieron adictos al dolor y a la tristeza que tienen. Se hicieron como que se les adjuntó a la vida como un tatuaje, porque resulta que dicen, no, la verdad es que mi mamá también padecía de esto, ya encontró un asidero para quedarse pegado en la depresión. Ok, entonces son puntos que no podemos dejar de lado. Tiene tantas aristas como personas hay, pero generalicemos en el punto y digamos, hay una posibilidad de salir siempre de ahí. Sí, no es una cosa que no se revierte. Es más, tengo la experiencia en mi propio cuerpo de que toda la vida me dijeron que, por ejemplo, la hipertensión no se podía revertir. Y resulta que en mi caso sí se revirtió porque hice un proceso con un médico, pasé por un proceso muy difícil, pero no padezco ya de hipertensión. No tomo pastillas para la hipertensión y siempre que me tomo la presión está perfecta, es más baja ahora. Entonces, quiere decir que las enfermedades crónicas que nos han hecho creer muchas veces que no se puede salir de ellas, sí se puede, porque quien hizo al cuerpo sana al cuerpo, pero yo necesito entender que tengo que sacar todas aquellas cosas que tengo ahí que me están quitando la posibilidad, como que tengo guardadas tantas cosas que no le doy posibilidad a nuevas herramientas para poder sacar, en este caso, la tristeza. Excelente, Jaimito. Wow, voy a retomar una frase, mi querida doctora. Lo que genera el cuerpo lo sana el cuerpo, lo que se te genera te lo sana. ¿Qué frase más hermosa? Ciertamente nosotros no queremos vivir con ella. Sin embargo, ocurren situaciones. Y aquí es importante dos cosas. Primero, aprende a leerte para ver cuál es tu estado y cómo te sientes. Si es una situación de que, bueno, hoy amanecí así un poquito cabizbajo, no me quiero salir, pero es el fin de semana, pero el lunes amaneciste pilas y aquello fue momentáneo, pues bueno, déjalo pasar. Pero si de repente empiezas a ver que hay otro día igual y lo que haces es sobreponerte porque necesitas trabajar, pero en tu mente andas con la idea que estás cabizbajo, es tiempo de empezarte a leer. Y aquí no nos metamos en tanta situación porque ya muy bien nos dice Rocío, no se trata que comprendas en lo que está pasando porque seguramente no lo vas a entender. Nuestro sistema está diseñado para guardarlo, para no hacernos sufrir. Entonces no lo vas a entender, pero ya empezaste a sentir. Eso es importante. Y si empezaste a sentir, si tienes un buen amigo, una buena amiga en la que puedes conversarlo, pues está bien porque vas a liberar. Pero si la situación sigue permanente, aquí ya Rocío nos lo daba como tips. No es con cualquier persona que vas a ir a hablar. Porque la mayoría lo que te van a decir es la frase estrellada. Tranquilo, mira el futuro, todas las cosas son pasajeras y un montón de información. Es como cuando tú vas a dar el pésame en un velorio y le dices a una persona, tranquila, no te preocupes, no llores porque está en mejor lugar. No, si está sintiendo. ¿Cómo le puedes pedir a alguien que no sienta cuando realmente así está pasando? Entonces, aprende a leerlo. Pero luego viene un elemento que quiero destacarlo y como me conoce Rodrigo, yo no puedo dejar de agarrar los elementos conceptuales. Un señor de apellido Kaufman establece un concepto que dice cuál es tu percepción de ti mismo, si eres un protagonista o eres una víctima. Este trabajo también lo saca un buen amigo mío argentino sobre el concepto de víctima protagonista. Y aquí viene pautas para entrar en este estado. ¿Cuál es tu decisión? Si ser víctima o ser protagonista. Si tú estás con ideas recurrentes de este tema, estás optando sin ser consciente en ello, o sea, no sos responsable
realmente de eso, pero estás optando, estás decidiendo por ser víctima. Y habrán algunos sistemas que te lo van a reforzar, seguramente por aprendizaje de ganancia, a lo mejor lograste hacer que te comprendieran o llamar la atención, un montón de situaciones porque para cada persona puede ser diferente. Pero lo que te quiero decir es que esa fue una decisión, consciente o no, pero fue una decisión. Pero también puedes tomar la decisión contraria, es decir, en vez de ser la víctima, ser el protagonista. Y aquí es donde viene el tema interesante, bueno, ya, mi visión desde la psicología humanista, ¿verdad? Y desde mis grandes inspiradores como Carl Rogers y Eric Fromm, yo diría hacia dónde te vas a lanzar, hacia dónde te vas a observar, hacia dónde te vas a ver. Y puedes tomar decisiones que surgen de la idea de decir, ¿sabes qué? Esto me tiene complicado porque no me gusta cómo estoy, que puede ser con el cuerpo, que puede ser en la forma que estás tratando a la gente, puede ser con tu mismo trabajo. Todo eso lo puedes cambiar si tomas la decisión, pero tienen que ser decisiones conscientes que te permitan decir, dejo de ser una víctima y me voy a convertir en un protagonista. Ahí estás asumiendo tu rol. Y tal como nos lo preguntaba se me escapó el nombre, Daniel Someta, algunas pautas para la automotivación. Es que mira, la automotivación en su mayor expresión es con el sentimiento de logro. Una persona con la euforia de logro en ese momento no entra en depresión. Yo te cuento dos elementos sencillos. Cuando gané campeonatos de básquetbol, en el momento que pitaba el árbitro y sabía que éramos campeones, ahí no existe tristeza. Es un sentimiento de júbilo impresionante porque han logrado, está motivado. Segundo elemento, cuando yo voy montado en una ola y siento que voy sobando la ola, no hay nada que quepa en mi cabeza más que alegría. Ahí no cabe este tipo de proceso porque hay un sentimiento de logro, pero solo se puede disfrutar cuando ha sido proyectado ese logro. Entonces ahí sale de este momento porque de igual forma puede ser que no sea consciente, pero que estás provocándote, decidiendo sobre tu posibilidad de ser protagonista. Hay un elemento que quise agregar de lo que Rocío dice, porque camina sobre un lado de reaprender y utilizar tus recursos para poder estar en el estado de mayor satisfacción y placentero. Claro, es importantísimo ese sentimiento de logro. El único tema es que cuando vos estás realmente disfrutando de la ola, estás enfocado en la ola y estás haciendo lo que vos proyectaste. El problema es cuando alguien sí tiene todos los logros en su hacer, pero no en su ser. Entonces, son geniales, son genios, son personas que están teniendo todo el tiempo premios por diferentes cosas y me dicen, pero el vacío que tengo no me lo llena nada. Entonces, estamos hablando de un punto más allá y esto que sitúas, entonces es cuando podemos trabajar con esa tristeza bajo ese objetivo. Pero cuando la persona ha llegado a su martirización, o sea, una existencia martirizada, es porque no hay nada en el hacer, no hay nada afuera que me pueda dar realmente la fuerza para poder decir que lo que estoy viviendo adentro tiene posibilidades de logro. Entonces, vamos entonces al proceso de la autoestima, del autoconocimiento, de la necesidad de mirar hacia adentro, de saberme que yo puedo hacer 1000 cosas afuera y que todo el mundo me puede decir, que lo viven mucho los adolescentes, por cierto, ¿cómo podés ser tan ingrato? Si tenés todo, te damos todo, sos brillante, tenés cuadros de honor, has ganado campeonatos, estás... ¿Y por qué estás teniendo esta depresión? Porque resulta que creó una idea repetitiva y ahí está el pensamiento saboteador.
donde dice, todo lo que hago no lo hago por mí, sino porque mi papá y mi mamá quieren. Esto no lo hago porque yo quiero, sino porque es para complacer a mi marido. Es que yo solo vivo porque tengo estos hijos. Pero realmente si por mí fuera y yo viviera solo, ya yo no estaría en esta tierra. Todas esas creencias, todos esos pensamientos recurrentes van más allá del hacer. O sea, imagínate el peso tan increíble que le ponemos a los hijos cuando decimos, todo lo que hago lo hago por vos. No seamos tan mentirosos. Todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros. Si no hemos encontrado la posibilidad de decir yo lo hago por mí, es porque estamos tratando de ponerles a ellos un peso, de decir que lo que estoy haciendo lo hago por ellos para tener una ganancia secundaria. Ay, qué torta. Aquí sí que nos entramos en un tema, ¿verdad? De por qué la tristeza se me convierte en una posibilidad de ganancia secundaria. Les doy un ejemplo de un caso. O sea, una mujer que me plantea que desde que después de su primer hijo, después de 3 años de casarse, tiene su primer hijo y después de su primer hijo no logra salir nunca de una situación donde ella se está enfermando todo el tiempo. Pero se enfermaba de diferentes cosas. O sea, un día tenía rinitis, otro día tenía dolores de cabeza, otro día estaba con problemas en sus menstruaciones. Entonces iba a todos los médicos sabidos y por haber y cada quien le daba su diagnóstico. Pero en una de esas conversaciones en análisis me dice, es terrible tener esta enfermedad encima. Pero viera qué interesante, desde que me pasa eso, mi marido pasa encima mío, cuidándome siempre, siempre está dispuesto a ir conmigo a todas las citas. Señora, usted eligió el sufrimiento en el cuerpo a partir de que se dio cuenta que esa es su ganancia secundaria. O sea, ¿para qué tener un vínculo de esa manera donde prácticamente, ¿cómo le llamaríamos? Una manipulación del vínculo amoroso, donde la otra persona está cuidándote porque realmente está preocupado por vos y entonces esa persona, los doctores la mandan y le dicen, señora, mire, ya le hicimos todos los exámenes, vaya al psicólogo, usted no tiene nada orgánico que podamos decir que le está favoreciendo estas situaciones. Ok, y llegamos al punto de que había que estar enfermo para poder mantener esa relación de esa manera de cuidado de parte del marido. Entonces, en las ganancias secundarias hay montones de anclajes que se quedaron ahí en la tristeza. ¿Qué voy a ganar con esta tristeza que tengo? Ahora sí, Jaime, ya para qué preguntar por qué. Es decir, la multicausalidad puede ser enorme. Entonces, cuando hablamos de dónde viene la depresión, no, es multicausal. Nosotros no podemos decir que viene de una sola situación. Ok, recuerden, nuestras emociones alteran nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque le damos poder a cosas, a situaciones, a dificultades, a lo que llamamos problemas, cuando realmente podrían ser oportunidades de vida. Pero resulta que si le damos esa situación, nuestras emociones comienzan a decir, ya no me siento alegre nunca, tengo una tristeza, y entonces cuando usted ve, el cuerpo comienza a reaccionar. ¿Por qué? Porque como seres emocionales le vamos dando poder a eso que decimos, que sentimos, y entonces el cuerpo se desorganiza. Los pensamientos que hemos aprendido tan recurrentes no le dan campo a repensar. Esa es otra herramienta. Señores, si el pensamiento no le ha servido de nada, ¿para qué sigue pensando en él? Si esa forma de resolver la tristeza no le ha servido, ¿para qué sigue pensando en la misma fórmula? Tienes que cambiar, darte la oportunidad de repensar, y con ese repensamiento viene una posibilidad de innovar. ¿A dónde? En las emociones. ¿Para qué? Para que tengas una renovación de la forma de entender esto que estás viviendo, pero no de entenderlo desde la teoría, porque tengo pacientes que me dicen, no, yo todo eso lo entiendo, yo sé. Y le digo, qué dicha que lo entiende, ahora vívalo.
¿verdad? Entonces, de la fórmula, tengamos de cada momento una experiencia, ¿ok? Extraigamos de ella la esencia y llevémosla a la vivencia. Y esa vivencia nos transforma. Y esa vivencia nos da posibilidades de salir de la tristeza profunda. Y hay mucho más, porque no podemos decir, porque resulta que, recuerden, es que la mente es lo más necio que hay. Ella siempre quiere señorear. Recuerda, tu ser es mucho más que la mente. Vas mucho más allá, tenés muchas herramientas, pero si le dejas pegado a tus pensamientos como que si ellos fueran amos y señores, ellos van a ser recurrentes y entonces van a venir a decir, pero si antes lo hacías así, y vas a repetir la historia. Entonces, tienes que aprender a entrenarte como buen atleta, a ser diligente, a ser constante, a ser creciente, y sobre todo eso lo sostiene el compromiso que tengas por convicción. Si lo haces para ir porque me dijo el doctor, porque me dijo el amigo, el marido, o sea, señores, la vida situacional se vive situacionalmente y se responde por una situación. Pero cuando uno se ama a sí mismo por convicción y quiere el proceso de cambio, viene el cambio realmente porque yo me decidí a someter mi voluntad, incluso en contra de mí misma, porque todo el tiempo me estuve haciendo daño. Ahora tengo que salir de esto en contra de lo que yo había aprendido. Excelente, Rocío, muchas gracias. Bueno, estamos llegando ya a la hora. Jaimito, te voy a dar un par de minutos para que puedas sacar una conclusión de este programa y no sin antes decir que vamos a cerrar aquí, pero vamos a continuar la próxima semana desarrollando este tema porque definitivamente hay más y también vamos a ver la parte de la resiliencia, obviamente, para ver cómo la podemos ir fortaleciendo en nuestra vida. Jaimito. Mira, yo nada más quisiera ir anotando sobre algunos elementos que nos permiten resumir esto. En primer lugar, se trata de significado para ti, o sea, ¿cuál es tu significante hacia ti mismo? Y eso te está llevando a qué estás valorando sobre ti mismo. Ese es un elemento fundamental en esto. ¿Qué podría proponer para que esto se vuelva práctico? A ver, esto va a parecer bastante aventurero, pero yo recomiendo lo siguiente. ¿Y sabes qué? Una dosis de egoísmo no te cae mal. Ahora piensa en ti. Y yo le he trabajado mucho esto, sobre todo, especialmente con mujeres, en donde yo pregunto que cuál es el sentido de tu vida o cuál es la razón por la que haces todo, y me responden de una forma que desde esta perspectiva no es correcta. Y dicen, es que todo lo hago por mis hijos. ¿Y cuáles son tus planes de vida? Mis planes de mi vida, y me concentran en sus hijos. Que mis hijos sean universitarios, que mis hijos salgan aquí. Entonces yo les pregunto, ¿y qué tal si tus hijos deciden no serlo? Tú no puedes estar anclando tus aspiraciones sobre otra persona. ¿Por qué no piensas en las tuyas? Y ahí viene una dosis de egoísmo. Dosis, ¿verdad? Pequeñas inyecciones de egoísmo para que te permita levantar. Entonces, resumiendo, ya que me pides esto, así que en un par de palabras. Primero, es un estado en el ser humano. La depresión y la tristeza es un estado en el ser, que es producto de un proceso de aprendizaje que hemos tenido y que está determinado por una decisión. Pasó algo y decidiste, que puede ser consciente o no. Sin embargo, tienes la gran noticia de que se pueden reaprender. Y se reaprende con recursos que tú mismo tienes. Entre ellos está la resiliencia. No necesariamente lo podrás hacer tú solo. A lo mejor vas a necesitar un acompañante. Y aquí ya lo decía Rocío. Piensa que tu acompañante debe ser alguien que realmente te sepa acompañar. Porque no se trata de consejos. No se trata de frases bonitas de sal de ella. Sino que se trata de un proceso que te acompañe para que reaprendas y reorientes tu decisión.
Hasta ahí me caería, maestro, por el momento. Aquí hay mucho que hablar todavía, hay mucho que decirlo, pero ahí me quedo, porque es honor del tiempo, ¿verdad? Hay bastante, la verdad, y yo les agradezco un montón, Rocío, Jaime, por todo lo que nos han dado. Yo he aprendido muchísimo. Estoy sumamente contento de este programa y estoy seguro que las personas que nos han estado viendo y nos van a ver en diferido también se van a llevar muchísima vitamina. Vamos a continuar la próxima semana. Esto es un punto suspensivo. Aquí no estamos diciendo adiós. Vamos a reabrir este programa para seguir con el tema y obviamente vamos a enfocarnos también mucho en la parte de la resiliencia y en cómo ir dejando este estado atrás. Les agradezco muchísimo, Rocío, un abrazo hasta Costa Rica. Mi querido Jaimito, un fuerte abrazo hasta esta tierra cuscatleca, que somos vecinos de esta patria. Y bueno, nos vemos la próxima semana y los veo tras bambalinas al cierre de este programa. Mis queridos amigos, donde sea que se encuentren, donde sea que tú te encuentres en este momento, deseo que Dios te bendiga abundantemente en tu vida, en cada uno de tus días. Y que en este tiempo, que aún es un tiempo de emergencia sanitaria, de salud, Dios proteja tu vida, la de tu familia y la de todos los seres que tú amas. Realmente ha sido un programa bastante bueno. Aquí tenemos a Ana Patricia de Guatemala que nos dice, excelente, no saben cuánto me ayudó esta charla. Y Ana Patricia, vamos a continuar la segunda parte de este programa el próximo viernes a las 7 de la noche. Así que por favor, conéctense, denle like a esta página y muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos exactamente como empezamos. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y que Dios los cuide.